misión. ¿Cuál es la última misión que el Señor ha encomendado a su pueblo? ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él encomendó a su pueblo, a sus discípulos, que vayan a toda nación, tribu y lengua. El mensaje de Mateo 28, 19 es a toda nación, tribu y lengua, con un mensaje de salvación. Empezando de Jerusalén a todo el mundo. Ese fue el mandato. Nosotros hemos llegado al fin del tiempo y conforme estábamos estudiando el Apocalipsis capítulo 7, hay un mensaje que Dios envía a través de sus ángeles y lo hace en un momento especial. Es previo a la venida de Cristo, porque si nosotros recordamos lo que leímos ya en Apocalipsis 6, es la venida de Cristo, el sexto sello que se abre, y los cielos son zarandeados, terremotos, Cristo viene, y la pregunta que se hace allí es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta en el capítulo 7, versos 1 al 4, es aquellos que han sido sellados por Dios. Dios envía un ángel a poner un sello. El verso 3 dice el ángel a los que retienen los vientos en los 4 puntos cardinales de la tierra, que no hagan daño a la tierra, al mar, que no hagan daño, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, hay un proceso de sellamiento que es además de. Estábamos hablando de que nosotros cuando aceptamos la palabra de verdad, cuando aceptamos creer en la salvación que Cristo nos ofrece, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero este acto de sellamiento tiene que ver con una correlación que habíamos estudiado en Ezequiel 8 y 9, donde la idolatría, donde las inmundicias y abominaciones se introducen en el pueblo de Dios, y hay gente que se mantiene firme y fiel cumpliendo esa misión, mientras que otros se entretienen en el quehacer del mundo. Por eso decimos la última misión. Nosotros tenemos una misión que cumplir y se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Pero el Señor, en el capítulo 7, señala que son los 144,000 los que son sellados. Y pone allí, en el verso 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y dice de Judá 5,000, de Rubén 5,000, de Gad, 12,000. Y hasta el verso 8 señalan las 12 tribus. Entonces algunas personas han señalado de que este número, los 144,000 sellados, que son aquellos que cumplen la última misión, es un número literal porque pues está hablando de un número, 144,000 y 12,000 de cada tribu. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos para identificar este número como literal? El problema es que cuando uno lee los versos 5 al 8, hay una tribu que está faltando. Hay una tribu que no se menciona. Y es la tribu de Dan. Dan era la tribu que estaba al norte de Israel, colindante con Siria. Dan es la tribu última donde está la frontera entre Siria e Israel. Ahí estaba Dan. Y hasta el día de hoy, en ese lado, existe los restos arqueológicos de lo que era el becerro de oro que se puso allí, en Dan. ¿Recuerdan ustedes que Jeroboam, cuando dividió el reino de Israel, 10 tribus se fueron para el norte, quedó Judá? Dan fue uno de los lugares donde se puso un becerro de oro para adoración. Y el otro estaba en medio, en Samaria. De manera que la gente no tenía que venir a Israel, se quedaban allí.
Y aquí encontramos nosotros Adán, símbolo de la idolatría, porque ese era el lugar donde se adoraba al becerro de oro. ¿Y qué es lo que dice el verso 5 al 8? Que Dan no fue mencionado. No hay 12 sellados de la tribu de Dan. Y algunos sugieren que no existen por la misma razón, porque eran idólatras. Lo cierto es que no están. Pero el verso 4 dice que los 144,000, ¿quién está tomando el lugar de Dan? Porque si aquí hay 12 tribus, son 12. ¿Quién está tomando el lugar de Dan? Porque alguien tiene que tomar el lugar de Dan. Y cuando nosotros miramos cuidadosamente, ¿qué encontramos? En el verso 6, dice al final del verso 6, que 12,000 vienen de la tribu de Manasés. ¿Y quién era Manasés? El hijo de José. Y en el verso 8, en la segunda línea, dice que 12,000 vienen de la tribu de José. Pero ya Manasés es de la tribu de José. Y ahora de José 12,000 más. ¿Qué significa esto? Que de la tribu de José no vienen 12,000, sino el doble. Porque vienen 12,000 de él y 12,000 de su hijo, que es la misma tribu. Y entonces tenemos el doble. Eso significaría que Dios está dando cierta ventaja o cierta, vamos a decir, privilegios a una tribu y en detrimento de las demás. Lo cierto es que aquí hay un problema. Es que cuando dice todas las tribus, no son todas. Y hay uno que repite 2 veces. Y todo eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿podemos nosotros interpretar literalmente eso? Si yo tengo que interpretar literalmente, y aquí viene el tema, ¿cómo leemos la Biblia? Si algo es literal, todo tiene que ser literal. Si algo es simbólico, todo tiene que ser simbólico. ¿Ok? Y aquí, en lo literal, vemos que hay contradicción. No son todas, y alguien recibe el doble. No es que cada uno, 12,000 de cada tribu, no. Hay una tribu que recibe el doble. Entonces ahí tenemos problemas. Si esto lo aplicamos a Apocalipsis 14, miren ustedes qué va a pasar. En Apocalipsis 14 decimos lo mismo, que aquí, en el verso 1, si algo es literal, todo es literal. Si algo es simbólico, todo es simbólico, a menos que haya algo que lo cualifique. Por ejemplo, Apocalipsis 14:1 dice, miré y he aquí un cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces yo veo un cordero sobre el monte de Sión. Hasta ahí, perfecto. Un animalito en un monte. Y con él, 144,000. Y luego dice, y tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces digo, ¿este cordero es un símbolo o es literalmente un cordero? Un símbolo de Jesús. ¿El monte de Sión es símbolo o es un monte? El monte de Sión es símbolo de Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Y los 144,000? ¿Es un símbolo o es literal? No, el cordero es simbólico. La nueva Jerusalén, el monte de Sión es simbólico, pero los 144,000 son literales. Y luego el nombre en la frente se tatuaron. Es literal. Es simbólico. Es decir, si el cordero es símbolo, si el monte de Sión es símbolo, y si la marca de aquí es símbolo, el carácter de Dios en la frente de sus hijos, los 144,000, ¿qué es? Literal. No. Tiene que ser simbólico. ¿Ustedes se dan cuenta? Porque los 144,000 está en medio de elementos simbólicos.
Por lo tanto, todo debe ser simbólico. Entonces yo no tengo que pedirle fuerza a la Biblia, solamente tengo que leerla siendo consecuente. Ahora vamos a aplicar eso mismo a otra cosa para ver cómo nos va. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, a ver cómo nos va. Porque en Apocalipsis capítulo 20, ahí también hay símbolos y también hay cosas literales. Ahora veamos la diferencia. En el capítulo 20 dice el verso 1 y 2 que un ángel descendía del cielo con una llave del abismo. Imagínense ustedes, el abismo tiene llave, hay puerta. Un símbolo de poder. Llave para abrir. Entonces, aquí ya el ángel con una llave. Es decir, el ángel es el mensajero de Dios que viene con una llave del abismo. Y una gran cadena. O sea, llave y cadena. Es autoridad para prender a alguien. Bueno, el verso 2 dice, y prendió al dragón. ¿Ok? Prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿No? Y entonces, y lo ató por 1000 años. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿el dragón, la serpiente antigua, es literal o simbólico? ¿Ah? Es simbólico. Porque vemos al ángel, el mensajero, con una llave que abre el abismo, una cadena, viene con poder, con autoridad, porque eso es la llave, capacidad de abrir, cadena, capacidad de atar, y viene con poder y prende al dragón. Lo prende al dragón y al dragón lo llama serpiente antigua. Todo eso es simbólico. Y dice, y lo ató por 1000 años. Entonces la pregunta es, si la cadena, la llave, son símbolos de autoridad y poder, el dragón y la serpiente, símbolo de Satanás, los 1000 años, ¿es literal o es simbólico? Vuelvo a decir, escuchen, si viene el mensajero con una llave, con una cadena, autoridad para poner en la cárcel a alguien, autoridad para prender a alguien, y prende al dragón, y llamado serpiente antigua, símbolo, y lo ató por 1000 años. ¿Los 1000 años es simbólico o literal? Y digo esto por lo siguiente, porque si la llave es simbólica, si el dragón es simbólico, y la serpiente antigua es simbólica, ¿los 1000 años qué tienen que ser? Simbólicos. ¿Cierto? Pero aquí es literal. Entonces, lo lógico es que sea simbólico. ¿Por qué? Porque dijimos, Apocalipsis 14, hay un cordero en el monte de Sión, 144,000 con él, y todos tienen el nombre de Dios en su frente. Todos son símbolos. Por lo tanto, los 144,000 son símbolos. Punto. Aquí encontramos llave, poder, autoridad, dragón, serpiente antigua, ¿no? Y 1000 años atado. Si todos son símbolos y los 1000 años, ¿qué serán? Deben ser simbólicos también. Pero aquí es literal. La pregunta es, ¿por qué no es simbólico? ¿Por qué es literal? ¿Me explico? Veamos la Biblia. Y ahí está la respuesta. Entonces, voy a llamar su atención a algo. Yo, en el verso 2, dice que he leído cuidadosamente, pero me salté algo a propósito. Porque dice la Biblia que prendió al dragón, la serpiente antigua, ¿y qué sigue? El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Qué ha hecho Juan cuando dice el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás? ¿Qué ha hecho? Ha pasado del símbolo a la realidad, a lo literal. Este dragón, esta serpiente antigua, es literalmente el diablo y Satanás. Y a este diablo y Satanás lo ató por 1000 años.
siendo que cambió de lo simbólico a lo literal, los 1000 años está dentro de lo literal. Entonces, no es que yo decido qué es literal o qué es simbólico. Simplemente hay que leer la Biblia tal como está. Pero lo que pasa es que nosotros a veces leemos muy corrido o muy de apresurados y a veces nos falta esa percepción. Entonces, no dejemos que otros nos digan lo que la Biblia dice, sino leámoslo nosotros mismos. Si algo es simbólico, todo lo que está en medio del símbolo debe ser simbólico. A menos que el símbolo sea definido como realidad, entonces cambia de símbolo a realidad. Este es el caso. El diablo, la serpiente antigua, dice que es el diablo. Lo está pasando de símbolo a realidad. Y ahí los 1000 años, entonces es también realidad literal. Digo esto por lo siguiente, porque entonces los 144,000, cuando uno lo quiere interpretar literalmente, no da pues. No es propicio, no calza con la interpretación bíblica misma. No lo podemos forzar. Pero viene otro problema. Porque entonces yo tengo que probar esto es desde la perspectiva de interpretación de símbolos. Pero ahora tengo que probar esto con la descripción bíblica, porque ese es el primer paso. Ahora voy a ver si estoy bien o mal. ¿Y cómo lo hago? Vamos otra vez al capítulo 7 y en el verso 9, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde escuchó Juan acerca de los 144,000? El verso 4, cuando dice oí el número, ese oí el número está hablando de la tierra. Está diciendo a los 4 ángeles que están sosteniendo los vientos, ¿no? De la tierra. Eso es en la tierra. Pero el verso 9 ahora pasa a una visión celestial. Porque lo que dice el verso 9 dice, miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidas de ropa blanca. Es decir, ya no es en la tierra, sino delante del trono del Cordero. Entonces es una visión en otro lado. Y ellos decían, la salvación pertenece a nuestro Dios y todo muy bien. El verso 14, uno de los ángeles le pregunta, ¿no? Y estos que están vestidos de blanco, esta gran multitud que está allí, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Y el verso 14, Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Estos que están ahí delante del trono, que están cantando, estos son aquellos que han salido de gran tribulación. Han salido de gran tribulación. ¿Cuándo será la gran tribulación cual nunca hubo? Es inmediatamente antes de que los cielos se sacudan y venga el Señor. ¿Qué va a haber? Una gran tribulación. Estoy repitiendo lo que dice Mateo 24, verso 29, 30, donde dice inmediatamente después de la gran tribulación los cielos serán sacudidos y verán la señal del Hijo del Hombre, la nube. Entonces, estos han salido de gran tribulación. Es decir, son un pueblo en el tiempo del fin, inmediatamente previo a la venida de Cristo. Lo está ubicando ahí. Han salido de gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se han encontrado la salvación en Cristo. Y el verso 15 dice, por esto, esa es la razón, porque ellos han venido de gran tribulación y han tomado a Cristo como su Salvador y la bandera de Cristo la han levantado, es que ellos están delante del trono de Dios. ¿Quiénes están delante del trono de Dios? Esta gran multitud que viene de gran tribulación, que tomaron a Cristo como su Salvador. Ellos son los que están delante del trono de Dios. Ahora, delante del trono de Dios es esta gran multitud. Vamos a mirar Apocalipsis 14 y nos preguntamos, los 144,000, ¿dónde estarán ubicados?
Leo lo que dice el verso 2, verso 3. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es decir, los 144,000 estaban tocando arpas, alabando a Dios. Y cantaban un cántico nuevo. Fíjense, cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quiénes están cantando delante del trono? Los 144,000. Pero según Apocalipsis 7, 14 y 15, ¿quiénes están delante del trono? La gran multitud que nadie podía contar. Miren bien lo que estamos haciendo. Apocalipsis 7, 9 dice una gran multitud de toda tribu, lengua y pueblo delante del trono, porque ellos han pasado una gran tribulación y están delante del trono. Y los 144,000 ahora son descritos cantando con arpas un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo pueden dos grupos diferentes, voy a ponerlo así, pueden estar en el mismo lugar? La gran multitud alaba a Dios delante del trono y los 144,000 tocan sus arpas y cantan un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué me está diciendo eso? Que la gran multitud de Apocalipsis 7:9 y los 144,000 de Apocalipsis 14 son el mismo grupo. ¿Se le da el nombre de gran multitud o se le da el nombre de los 144,000 al mismo grupo? Porque ambos grupos están delante del trono. Y delante del trono solo va a haber un grupo. No hay más. Solo hay un grupo. Entonces la pregunta es, esa gran multitud, cual nadie puede contar, y los 144,000, si es el mismo grupo, quiere decir que el número 144,000 es simbólico. Es para referirse a un concepto numérico simbólico. 12 tribus en Israel, 12 apóstoles en la iglesia cristiana primitiva, multiplicado por miles de creyentes, por el trabajo creyente del Antiguo Testamento y el trabajo de los creyentes del Nuevo Testamento. Y multipliquen 12 por 12, 144 por miles que van a ser redimidos por la predicación de ellos. Entonces es un número simbólico que nos apunta a que esos 144,000 es una gran multitud. Es una gran multitud que cumple una misión. Cumple la misión de anunciar el Evangelio. Por eso es que Apocalipsis 14 es puesto inmediatamente después de la marca de la bestia. Fíjense ustedes que el capítulo 13, a partir del verso 15, se habla de la imagen de la bestia que cobra vida y manda a matar a todo aquel que no la adorase. Y entonces viene la marca de la bestia, el número de su nombre. Y en medio de esa tragedia, vamos a ponerlo así, en medio de esa persecución final, Dios corre el velo del futuro y muestra, en medio de esa persecución, porque el capítulo 13 termina con persecución, muerte para los que no adoren a la bestia ni a su imagen. Corre el velo, ¿y quién aparece? Aparece el Cordero en la Nueva Jerusalén, con los 144,000 que fueron perseguidos, que fueron atribulados, como vencedores. Es decir, Dios está diciéndole a su pueblo que en cumplimiento de la última misión, nosotros podemos sufrir tribulaciones, podemos sufrir persecuciones, pero el triunfo está garantizado. Es decir, nosotros no estamos en una empresa que está llamada al fracaso, a pesar de que hay persecución, a pesar de que hay pena de muerte, a pesar de las tribulaciones. No estamos llamados al fracaso. Vamos a ser triunfadores con Cristo si nosotros nos proponemos ser parte de esta empresa. Por eso es que cuando ustedes leen Apocalipsis 14, después de describir a los 144,000 que están delante del trono de Dios, ¿qué es lo que inmediatamente pasa? El verso 6. Vi volar en medio del cielo un ángel con un mensaje, el mensaje del primer ángel.
¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Adorad a Dios, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, adorad al Creador. ¿Por qué el mensaje del primer ángel es dadle gloria, adorad al Creador? ¿Cuál fue el problema en el Antiguo Testamento que llevó al cautiverio babilónico y que llevó al sellamiento y a la destrucción de Jerusalén? La idolatría. La idolatría. ¿Cuál fue el mensaje de Elías cuando se acercó al rey Acab? Ustedes están adorando a los Baales. Dios dice no va a llover, que los Baales le den comida. ¿Cuál es el mensaje final del Elías último contra la idolatría? ¿Cuál es la última misión que tenemos? El mensaje de los tres ángeles. Temed a Dios, la hora de su juicio ha llegado. El Señor ministra en el santuario celestial. Es tiempo de arrepentirnos. Adoremos al Creador. Y luego, el segundo mensaje dice, otro ángel viene, ha caído Babilonia. Todo aquel sistema, Babilonia representa no solo a la ramera, sino es el sistema de idolatría y de confusión que existirá en el tiempo del fin. Ese sistema caerá. Lo que prevalecerá es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros hoy día necesitamos fundamentarnos en la palabra y seguir en la palabra, porque es lo único que nos sostendrá, es lo único que quedará firme. Babilonia caerá, pero eso no solo Babilonia, sino el mensaje del tercer ángel es, si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca en su frente, también recibirá de la ira de Dios. En otras palabras, este es un mensaje para el pueblo de Dios de este tiempo. Si tú conociendo la fe del Señor, si tú adoras a la bestia, si tú te sometes a la idolatría reinante, si tú fallas y recibes la marca en tu frente, por salvar el pellejo, perder la eternidad, beberás de la ira de Dios que caerá sobre los impíos al final. Este es un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo de desafío, porque el llamado perseguido. Elías, por mandar matar a los profetas de Baal, ¿qué le pasó? Tuvo que huir a esconderse en una cueva porque también lo querían matar a él. Es exactamente lo mismo. Juan el Bautista, el Elías que preparó el camino del Señor por denunciar el pecado, fue perseguido y murió. El pueblo de Dios, por predicar este mensaje final, también será perseguido. Pero, con la finalidad de este mensaje, miren lo que dice el verso 13. Aquí hay una esperanza. Bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Porque mueren siendo fieles. Prefieren morir antes que recibir la marca de la bestia. Prefieren morir antes que renunciar a su fe. Porque esta vida se acabará. Prefieren dejar esta vida temporal y más bien heredar la eternidad. Es por eso que dice, son bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y entonces, el verso 14 aparece una nube blanca y sobre la nube sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, Cristo viene. Cumpliendo nuestra misión, lo único que falta es que Cristo aparezca. Pero entonces, el Señor en su misericordia, no solamente nos prometió, porque está ahí en Mateo 28, 19, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y a pesar de que nosotros sabemos que el Señor nos ha prometido que está con nosotros hasta el fin del mundo, muchos de nosotros a veces dudamos. Tenemos una hermana en el hospital que por situaciones fortuitas sufrió un accidente. ¿Quién movió la palanca del carro para que le pase por encima? No sabemos. Pero sabemos que hay un elemento del mal que trata de destruir a los hijos de Dios. No sabemos. Hay sufrimiento. Pero ¿podemos creer que a pesar de eso nuestra hermana está en las manos de Dios? Y si está en las manos de Dios, ¿por qué le pasó eso? Estar en las manos de Dios, conocer que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, no nos libra de los asaltos del maligno. El Señor nos puede proteger. Y de hecho, nuestra hermana fue protegida porque algo peor le pudo haber pasado. Pero lo importante es esto, que cuando uno lee Apocalipsis 1, hay esperanza. Porque miren ustedes Apocalipsis 1, verso 16. ¿Cómo describen a Jesús las Escrituras? Cuando empieza el Apocalipsis, Jesús es descrito, en primer lugar, en el verso 13 y luego 16. Juan escucha una voz y entonces dice, y en medio de 7 candeleros, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí vamos bien. Luego se sigue describiendo a Jesús, su cabeza, sus ojos, sus pies, pero en el verso 16, fíjense ustedes, algo más aparece. En el verso 16 dice que el Hijo del Hombre, Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salió una espada, pero en su diestra, en su mano derecha, ¿qué tenía? 7 estrellas. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿qué significa el hecho de que Jesús camina entre los 7 candeleros y que en su mano tiene las 7 estrellas? ¿Qué significa? El verso 20, el misterio lo resuelve Juan mismo. Porque dice el verso 20, el misterio de las 7 iglesias. ¿Quieren saber qué es? El misterio de las 7 iglesias que has visto, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Quieren saber? Las 7 estrellas, ¿qué son? Son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando uno lee, son 7 ángeles de las 7 iglesias, uno dice, oh, Dios está escribiendo a 7 ángeles. No me está escribiendo a mí. Está escribiendo a 7 ángeles. Equivocado. ¿Saben ustedes que la Biblia, por eso le digo, una cosa es leer la Biblia en español y otra cosa es leerla tal como fue escrita? La palabra que se usa aquí, en el griego que usa el Nuevo Testamento, se traduce ángel, es correcto, porque aquí se habla de ángelos, o sea, ángel. Pero ángelos no solamente significa ángel, sino que es el término que se usa para mensajeros. El mensaje de los 7 ángeles, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, ¿quién lo da? ¿El primer ángel? ¿El segundo ángel? ¿El tercer ángel? Estos son ángeles. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Quién son esos 3 ángeles? ¿Quiénes son los 3 ángeles que están dando el mensaje final? ¿Ángeles del cielo que vienen a predicar? No, es la iglesia adventista. Los mensajeros de Dios en el pueblo de Dios hoy. ¿Por qué? Porque el término ángelos, ángel, significa mensajero. Y el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es el mensaje que la iglesia predica hoy porque nosotros somos mensajeros. Y cuando dice el Señor que en su mano tenía 7 estrellas, esas 7 estrellas son los mensajeros, los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 iglesias es el derrotero de la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta la segunda venida, la Odisea.
¿Y quién sostiene a los mensajeros desde la cruz hasta la venida de Cristo? ¿Quién sostiene a los mensajeros? Jesús los tiene en su mano derecha. Los mensajeros están en la diestra de Dios. ¿Saben qué significa eso? Cuando el Señor les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no está diciendo yo te voy a acompañar solamente, yo voy a estar a tu lado. No, lo que el Señor está diciendo aquí en el Apocalipsis es, yo te tengo en mi mano, yo te sostengo con mi diestra. Qué privilegio. Que cuando uno se pone en las manos de Dios para anunciar el mensaje de salvación a otros, nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Eso es un privilegio que ojalá lo pudiéramos entender, es la mayor bendición de estar sostenido por Dios. Por eso es que cuando uno mira la conversión de las personas, cómo el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de las personas y aceptan el mensaje de salvación, hay un gozo sin par dentro de nosotros. Porque nosotros podemos decir, misión cumplida. Pero hay algo más. Nosotros no podemos decir que hemos fracasado cuando nosotros sembramos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio y no vemos cambio alguno. Dicen, no, yo compartí, yo estudié, pero no pasa nada. Dios no me bendice. No diga eso. Porque Dios tiene un proyecto divino para cada uno. Todo a su tiempo. Unos sembramos, ponemos la semilla. Otros la cuidamos, la regamos. Y otros cosechamos. ¿Y saben ustedes quién es el gran cosechador que vendrá por esa cosecha final? ¿Cómo se describe a Jesús en Apocalipsis 14, verso 14? Se lo describe viniendo en una nube, con una hoz, y Él viene a cegar la tierra, y dice la tierra fue cegada. Y la pregunta es, Él viene a cegar. ¿Y quién sembró? ¿Y quién cuidó? ¿Quién ayudó al crecimiento? Simplemente viene a cegar, porque los mensajeros de Él son los que sembraron, cuidaron, y la cosecha final la tiene el Señor. Así que no esperemos nosotros cosechar todo lo que nosotros hacemos aquí, porque sería injusto decir que nosotros vamos a cosechar todo lo que estamos sembrando. No, porque la Biblia en Apocalipsis 14 nos dice que el mensaje de los tres ángeles prepara el camino del Señor, y es el Señor quien viene a cosechar, no nosotros. Pero si hay frutos que maduran y podemos cosechar, esa es una bendición extra. Pero la gran cosecha la trae Jesús mismo. Por eso, nosotros predicamos el Evangelio con el mismo vigor de siempre. ¿Por qué? Porque sé que estoy sembrando, porque sé que estoy animando a mi hermano, estoy ayudando a crecer esa planta de la fe, para que vayamos con energía, con fuerza a predicar el Evangelio, porque sabemos que Cristo viene y Él viene a cegar la tierra. Esa es nuestra misión, hermano. No nos cansemos de sembrar, porque a su tiempo cegaremos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Mis hermanos, cobremos ánimo. El Señor dice, tengo 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los mensajeros de la iglesia. Todos ustedes, todos en las manos de Dios, movidos, guiados por Dios. ¡Qué privilegio! Es un privilegio que todos los ángeles quisieran, pero que Dios nos los ha dado a nosotros, para que podamos no solo preparar un pueblo, porque al tiempo que preparamos un pueblo, nos preparamos nosotros también. Y esa es la mayor bendición, que cuando preparo a otros, yo mismo me preparo. Que Dios los bendiga y que podamos seguir adelante en esta misión que tenemos.